Damos inicio a nuestra conversación central. Encuentra con nosotros Guillermo Santiago, quien es el presidente de la Federación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a propósito de la situación, de las paralizaciones que se han dado en estos días en demandas, reivindicaciones. Un honor tener nuestro espacio. Para mí el honor es mío. Muchísimas gracias. Santiago, vamos a iniciar hablando a propósito de todo esto que se ha dado, un paro para el inicio del semestre, una serie de acusaciones y uno que está de afuera analizando estos temas en los medios todos los días, lo que primero piensa es en los estudiantes. Y uno dice, pero ¿por qué que en la UAS nunca terminan como de ponerse de acuerdo? Siempre hay un problema, hay acusaciones de despilfarro, pero entonces dicen que los recursos nos dan. ¿Cuál es el planteamiento de ustedes como FAPROUAS y qué es lo que demandan? Nosotros tenemos, como bien tú dices, una serie de problemas como endémicos. Y esos problemas vienen desde el incumplimiento de aquella ley 5778 que le otorga el 5%, o no, un presupuesto no inferior al 5% del presupuesto nacional. Yo entiendo que si el gobierno le asignara ese presupuesto a la universidad, nosotros no tuviéramos que estar en este tipo de situaciones, porque no tuviéramos aulas en condiciones infrahumanas, porque nuestros laboratorios de ciencias básicas, de tecnología, fueran los primeros. Nuestros laboratorios de anatomía, de odontología, pues fueran de los primeros. Pero si te muestro fotos, evidencia que tengo ahí de cómo están los módulos odontológicos, tú dices, pero espérate, ¿y dónde es que van a hacer los muchachos la práctica? No es aquí. ¿Dónde es que los muchachos van a hacer sus ensayos de química? No es aquí. Entonces, estos detalles tienen dos aristas. Problemas que están por el presupuesto, pero también problemas de mantenimiento que están dentro. Y entonces tú dices, ¿pero cómo es? Digo, sí, si nosotros con 8.200 millones de pesos que tiene de presupuesto la universidad, no es dinero suficiente, aún lográramos eficientizar, transparentar y utilizar efectivamente los recursos, no nos alcanzan. Pero internamente, que eso es uno de los temas que logramos aprobar, que se aprobara por el Consejo Universitario un saneamiento integral de la universidad y que fuera encabezado por este rector. Si se lograra ese saneamiento, estaríamos hablando de que más de 300 millones de pesos que se están yendo en gastos superfluos, en nómina de gente que no agrega valor a la universidad o que no trabaja en la universidad. Entonces, entendemos que ese dinero podría ayudarnos a solventar parte de los problemas internos de aula, de laboratorio, de reparaciones, no de construcción de más aulas. Ahora, hay un problema de secciones que estamos dejando de impartir, pero hay otro problema de secciones que tenemos a la intemperie, que no tienen aula. Entonces, de esa estamos hablando de 2.500 y dejando de impartir alrededor de 3.500. Y eso es porque nos faltan profesores, porque los profesores están trabajando con más de 70 estudiantes por sección y con 40 horas, carga máxima semanal, que tienen que estar frente al estudiante. A esas 40 horas tú le tienes que sumar el doble de que tienen que trabajar en casa para preparación, todo esto. Entonces, de acuerdo a los estándares internacionales, como muchos dicen, ustedes son los mejores pagados. Digo, seríamos los mejores pagados si, número uno, se pagaran $3.000, ¿verdad? Que es lo que como está contratando el gobierno a profesores para que vengan a enseñar a nuestros profesores. $3.000 mínimo y $5.000 en algunos casos. Nuestro salario no llega ni a $2.000, ¿verdad? Creo que se queda bien. Y dicen mejores pagados en función de los profesores de universidades privadas. De universidades privadas, con respecto a la que tenemos aquí. Sí. Pero resulta que el estándar que utiliza INTEC, Pucamaima, UNIBE, son de 12 a 15 alumnos por sección.
y la carga máxima que tiene un profesor no excede los 20 créditos. Entonces, como tú comprenderás, si tomamos el salario que tenemos nosotros y lo dividiéramos en dos, ya sería el 50% de lo que realmente deberíamos estar cobrando, acorde con la carga. Pero si lo dividimos en el número de secciones que genera la cantidad de estudiantes que tenemos por sección, entonces eso te daría un salario subestimado como 7 veces con respecto al sector privado. Sí, Guillermo, el rector ha insistido en que la UAS no tiene un centavo, al contrario, que tiene un déficit de más de 30 millones de pesos. Entonces, en cuanto a la redistribución de esos recursos, ¿dónde es que se va la mayor parte de ese gasto de la UAS? Es decir, ¿es en la nómina profesores, gastos corrientes? ¿Cómo está distribuido? Mira, en la nómina de profesores, ahora mismo estamos hablando de alrededor de 296 millones de pesos. De 8.000 y pico de millones que usted dijo ahorita que le daban a la UAS. Sí, pero eso al año. Al año. 8.200 millones. Mensuales se van 296 millones de pesos en la nómina profesoral. Entonces estamos hablando de que al mes más o menos reciben 600 y algo de millones. Aproximadamente. Y casi el 40% se ve en nómina de maestros. Si tú le pones ahora el lado de los administrativos, que es casi igual, no, un poquito más que la de los maestros. Que la de los maestros. O sea que el 80% de los egresos de dinero en la UAS es de nómina. De los ingresos que llega. El 80% se va entre el salario de los maestros y el administrativo. Correcto. Fresco, por ahí entonces no queda nada para los laboratorios, ni para nada, Correcto. ni para seguridad. Ya tú vas entendiendo. Y eso, que no tenemos la cantidad de profesores que necesitamos, pues necesitamos contratar no menos de 3.500 profesores para poder lograr estandarizar y ajustarnos al estándar. Una pregunta, Santiago. Usted estableció ahorita que según esa ley del 78, ¿verdad? 57-78. 57-78. Ustedes a la UAS, que se ha demandado por mucho tiempo, hay que darle un 5% del equivalente al presupuesto nacional. Correcto. ¿A cuánto equivale lo que le están dando hoy? Sí. 0.98%. O sea, menos de un 1. Menos de un 1. Oh, fresco. A la universidad, y vamos a decir, como dice la ley 139-01, que modifica, y ahora ya el 5% no es para la UAS, sino es para la UAS y las universidades públicas. Y tú vas a decir, ¿cuáles son las otras universidades públicas? Bueno, el ITLA se convirtió en universidad, el ITECO de Cotuí se convirtió en UTECO, los institutos superiores catrenses, todos lo convirtieron en universidades. Entonces, eso ha llegado a conformar alrededor de como 10 universidades públicas. Obviamente, cuando tú miras en términos de matrícula, pues la universidad tiene el 90 o un poquito más de eso. Si tú lo miras, el presupuesto, el 5% del presupuesto sería de 834.000 millones, que es el presupuesto de este año. Estaríamos hablando de 41.700 millones de pesos que le correspondería. Si miramos de eso la participación de la universidad, estaríamos hablando de más de 30.000 millones de pesos que le correspondería a la UAS si el gobierno cumpliera con esa ley. No tuviéramos esta discusión, sino aquí estuviéramos hablando de más aportes que estaría haciendo la universidad, ¿verdad? Y estuviéramos hablando de cuánto la universidad está contribuyendo con el desarrollo sostenible de la nación. Y como su nombre lo indica, Santiago, es una institución autónoma, es decir, a pesar de recibir una cantidad de presupuesto del Estado, también tiene fuentes que generan sus propios recursos. Si pudiéramos juntar cómo se produce la distribución, es decir, cuánto recibe del Estado y lo otro entonces es por recaudaciones. Ese es un tema bastante interesante, pero es algo que el rector tiene alrededor como de 10 o 15 astreinte, o sea, le han solicitado transparencia, que muestre la nómina, que muestre cómo se ejecuta el gasto, y esa información no se tiene. Porque si pudiéramos saber, la universidad se espera que genere entre 500 y 800 millones de pesos al año, ya sea por los cursos de maestría, posgrado, por los
el negocio que pueda generar Exacto, biblioteca, internamente comedor, en términos del comedor, en términos del economato, Sí, exacto. en términos de la inmobiliaria. Sí, O sea, hay una serie de recursos internos que debiéramos saber qué está pasando con ese dinero. Si pudiéramos detener la contratación irresponsable y clientelista que han hecho no solamente este rector, sino los últimos 5, 6 o 7 rectores, que a medida que han pasado llega el PRD y llegan entonces la fila de PRDistas que entran como empleados. Llega el PLD, la fila de PLDistas que entran como empleados. Llega el Partido Reformista, la fila de reformistas que entran como empleados. Llegan los PRMistas, la fila de PRMistas que entran como empleados. Entonces, el ayuntamiento se maneja como si fuera una especie de ayuntamiento en el peor de los conceptos de ayuntamiento, ¿verdad? Entonces, ese sistema clientelar político afecta mucho lo que es el manejo del presupuesto, que es bajo de por sí en la universidad. Santiago, y eso está afectando seriamente el incumplimiento de poder ofertar una mejor calidad de docencia, pero también una mejor calidad de vida para los servidores universitarios. Partiendo de lo que usted planteaba, tenemos que hacer un contacto de publicidad, pero vamos a dejar esta pregunta en el tintero, ¿verdad? Para cuando regresemos. Usted establece claramente que los recursos que recibe la UAS son insuficientes para las necesidades que tienen. Correcto. Pero también admite que hay un mal manejo administrativo de las autoridades que dirigen la universidad. Correcto. Entonces, ¿no entiende usted que podría ser que el gobierno no esté dispuesto a darle el monto que requiere porque entiende que si le entregan más, entonces el dispendio y el despilfarro va a ser más grande? Pero vamos a venir después de la pausa con esta respuesta. Ok. Bueno, regresamos con esta interesante conversación acerca de las situaciones internas en la UAS, el presidente de FAPRO-UAS, y dejamos en el tintero la pregunta, que si usted entiende que quizás el gobierno no quiere dar los recursos que la universidad entiende que merece por ley, ¿verdad?, de un 5% del presupuesto, porque como bien usted ha establecido, hay un mal manejo administrativo de los recursos que de por sí ya recibe, entonces quizás el gobierno central dirá, pero es que si le doy 30,000 millones, van a malgastar o a malversar 10,000 de esos. ¿No podría ser esta la razón? No, la razón es sencilla, porque yo te haría la misma pregunta con el 4% de educación. ¿Acaso sanearon al MINER antes de darle el 4% de educación? ¿Puso el presidente alguna objeción para entregarle? Y ahí habían, y sigue habiendo, unos niveles de corrupción tremendos. Sin embargo, se le da y tiene 153,000 millones de pesos ahora de presupuesto al MINER. ¿Cuál es la diferencia? Que el gobierno administra los 153,000 millones de pesos. ¿Qué pasaría con la UAS? Si le asignan los 30,000 millones, la UAS va a manejar los 30,000 millones, no el gobierno. Esa es la diferencia por la cual el gobierno, ningún gobierno, le ha asignado el presupuesto que le corresponde a la UAS. Si el gobierno pudiera manejar ese dinero, no habría problema. Imagínense que el MESID, que la ministra pudiera manejar ese presupuesto. La UAS tuviera su presupuesto, pero manejado desde el MESID. El MESID diría, ¿qué haría o no haría? Pero como la UAS es autónoma, no le asignamos el presupuesto. La UAS tiene que estar mendigando el presupuesto. Pero el punto, como le explicaba, es con el presupuesto actual, yo no puedo contratar 1,000 profesores, porque 1,000 profesores me representa precisamente alrededor de 1,000 millones de pesos al año. ¿De dónde saca la UAS para poder entonces contratar al profesor? Para poder reducir la carga docente, por lo menos de 30 créditos de 40 créditos a 30 créditos, es un 25%. Entonces yo tendría que pensar en el incremento de un 25% de la nómina, que ya está en 296 millones, que multiplicada por 13 te va a dar unos miles de millones de pesos que se va solamente en nómina. Entonces, ahí es que hemos convocado al gobierno para que nos sentemos en una mesa de diálogo, de trabajo, en donde pongamos
metas para poder mejorar las condiciones de la UAS. Pero también le vamos a pedir al gobierno, vamos a utilizar la Cámara de Cuentas. Vamos a obligar que la UAS presente todas las nóminas que se acordó, de hecho, en febrero del 2018, cuando con la mesida, de que se haría un pago presencial. ¿Para qué? Para entonces lograr que todos aquellos que cobran en la universidad sin tener ningún trabajo, ninguna función en la universidad, queden identificados y ese dinero se cancela y ese dinero ingresa a la universidad. Pero el primero que se opuso a eso, adivina quién fue. ¿Quién? El rector. Ajá. El rector no, o sea, ni por el diablo. Oh. Eso le huye como la cruz al diablo, el que hablemos de sanear esa nómina. Cuando le hablamos de, hay que eliminar 30 de esos asesores y enlaces que cobran entre 60 y 80 mil pesos. ¿Qué? Usted está recomendando que se cancelen 30, porque son más de 30, Son más de 30. los asesores, Sí. que ganan entre 60 y 80. 80. Más de su salario que ya cobran. Entonces, ahí hay un dinero que se puede recuperar. Porque la universidad no necesita tener un enlace con el jefe de la policía, con el MESID, con el jefe de la Marina de Guerra, con el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Entonces, la universidad no lo necesita. Porque si la universidad quiere una relación con el Ministerio de Deporte, ahí tiene un director de la Escuela de Deporte. ¿Qué mejor embajador de la universidad que el director de la Escuela de Deporte? Si quiere hablar con el Banco Central, ahí está el director de la Escuela de Economía. Si quiere hablar de agroveterinaria con agricultura, ahí están los directores de la Escuela de Zootecnia, de agroveterinaria, de veterinaria. Entonces tiene para... O sea, los enlaces naturales son los 57 directores de escuela que están ahí de las 57 escuelas. Ante la escasa posibilidad de un aumento o de mejorar las reivindicaciones de la UAS, ¿qué va a pasar con el tema de las paralizaciones? Ustedes como sindicato de profesores se mantendrán firmes hasta encontrar una respuesta por parte de las autoridades. No, es que no, o sea, es un paro permanente. Como nosotros hemos dicho, no es un paro, es un llamado a no inicio de docencia. Y el inicio está en las manos del rector y en las manos del presidente Medina. Pero el rector dice que no tiene un centavo. Exactamente. Yo acabo de identificarle varias fuentes de donde está el dinero. Pero nosotros en nuestro accionar de lucha, el año pasado, logramos, mediante visita al Ministerio de Hacienda, mediante visita al Congreso, mediante visita al ministro, a la ministra del MESID, en reuniones con el director de presupuesto, se logró un pequeñito aumento. Sí. Nosotros esperábamos que iba a haber un aumento de 1.000 millones de pesos en el presupuesto, pero nos sorprendieron con 300 millones de pesos adicionales. Lo que se le está solicitando al rector se cubre con esos 300 millones y sobra. Ahora, ¿qué es lo que no quiere el rector? ¿O qué está haciendo, verdad? Desde julio para acá lleva alrededor de 119 nombramientos de personas en la universidad. Y esos nombramientos van desde 40, 60, 80, hasta 100 mil pesos. Entonces, así no se puede. Porque el dinero, lo poco dinero que logramos incrementar, no están yendo directamente a solventar los problemas. Es por eso que nosotros siempre hemos dicho y hemos criticado fuertemente al rector, porque él tiene una camisa más del político que responde al gobierno y no el académico que dirige, el profesor que dirige. Santiago, hay algo importante aquí. Entonces ustedes tienen su llamado, que hasta que no haya una solución, ustedes no van a iniciar a dar clases. Y esperamos que estamos abiertos al diálogo. De hecho, hoy fuimos a la presidencia de la República. Y les recibieron. Nos recibió la viceministra Alejandra Liriano y se quedó con el compromiso de retomar un diálogo y procurar una reunión con el presidente de la República, de tal manera que tratemos de que el presidente de la República se sensibilice, pero también que haya una especie de contrato para arreglar la casa internamente, sanear
¿verdad? Y establecer un respeto al orden, al estatuto orgánico, a los reglamentos de carrera académica y de carrera administrativa, y que los puestos sean ocupados por personas idóneas para esos puestos. Pero a ver algo, y en el caso, por ejemplo, porque ya hay elecciones en la UAS en junio, ¿verdad? El tercer miércoles de junio. El tercer julio 20. Entonces, junio 20. Entonces está aspirando doña Emma, Gertrudis Beltrán. Usted que conoce de esos compañeros que aspiran a el suyo, a la rectoría de la UAS, ¿entiende usted que alguno de ellos tiene quizás la intención o el discurso, las propuestas para hacer esas transformaciones que ustedes están demandando? Mira, si es por propuestas... No, pero partiendo de su experiencia, porque no es promesa al aire, no. ¿Usted cree que alguien de esa gente que gane en la próxima elección tiene la voluntad de corregir eso? ¿O es más de lo mismo? Porque los partidos políticos están atrás de ellos también. Todos. Y ese es el gran problema. O sea que no hay forma. El gran problema que gane quien gane ahí. El gran problema que tiene la universidad son precisamente los partidos políticos. Ay, Dios. ¿Por qué? Porque los partidos políticos han permeado a esos candidatos, pero han permeado a la fuente más natural, que son los estudiantes. Todos los movimientos estudiantiles son apéndices de un partido político. Fíjese que es tan tal. ¿Quién gana la presidencia de la FED? Sí, uno del FES 16, que es un apéndice del PRM. Correcto. Pues fue una disputa entre el PLD, Vanguardia Estudiantil, y el PRM. ¿Hay algún liderazgo estudiantil realmente? No. Están metidos detrás los partidos políticos. ¿Y ahora qué tenemos? Que el rector es del PLD y el presidente interino de la FED, ¿de quién es? Del PLD. Entonces, la estrategia, si se viera, del partido político en la universidad es clausurar o desmovilizar los gremios, porque ya Asodemo está clausurado, el rector tiene la llave y cerró el sindicato de los empleados. Con Jimmy Zapata preso, el presidente interino o la presidencia de la FED la asume el PLD a través de Vanguardia Estudiantil. Entonces, ¿se va a movilizar en contra del rector a favor de los estudiantes Rafaelito Valenzuela? No, se va a movilizar a tono con el lineamiento que le trace el partido. Y si en este momento lo que no conviene es que el gremio de los profesores esté luchando por la universidad, por los propios beneficios a favor de los estudiantes y de los servidores universitarios, entonces van a tratar de provocar una división, provocar que el gremio no pueda lograr los objetivos. Entonces, ese clientelismo político es que tiene la universidad realmente en las condiciones más desfavorables en este momento. Entonces, y como tú dices, ¿hay alguno de esos que no tenga un partido detrás? Yo no sé. Pero y entonces los estudiantes, perdón Julio, y los estudiantes entonces, ¿dónde quedan en todo este lío? Porque uno lo escucha a usted y partiendo de que eso que usted nos esté planteando sea la absoluta verdad, uno entiende que en realidad hay un problema gravísimo y que uno conoce, ¿verdad?, dentro de la universidad, pero ¿y los estudiantes de escasos recursos, que son los hijos de Machepa? Los hijos que tienen esa universidad como su única fuente de sabiduría y de aspiración en la vida. Entonces, si ustedes deciden durar un mes o 2 meses con el semestre parado, así mismo se quedaron. Mira, yo entiendo y apelo, ¿verdad?, a que haya un diálogo serio, honesto, que conduzca a algún tipo de solución. Lo que nosotros perseguimos no es mantener la universidad parada, es que se construya una base, por lo menos que digamos, a corto plazo vamos a enfrentar estos problemas, a mediano plazo esto y a largo plazo esto. Esto tiene que ver con recursos internos, esto lo vamos a negociar o lo vamos a buscar con recursos externos desde la Presidencia de la República o desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Que hagamos un roadmap, pero lo que pasa es que en la universidad
no hay ese plan para poder enfrentar. Entonces, nosotros estamos forzando que se produzca este tipo de rendimiento, este tipo de acuerdo, y que sea respetado, ¿te entiendes? Y que haya un compromiso. Obviamente, ¿qué pasa? Tú tienes un grupo de estudiantes. Ahora mismo en la universidad están asistiendo todos los estudiantes de nuevo ingreso. Los viejos no están. Entonces, a lo mejor quiere decir, estamos dando clases, sí, están dando clases los 110 profesores que son empleados del rector y que si desobedecen la línea del rector, lo cancela. Hay una retaliación. Entonces, yo puedo ir y ver esos profesores y tú me puedes preguntar, ¿y entonces qué tú vas a hacer con esos profesores que están violentando? Te diré que esos profesores serán juzgados por la historia. Si ellos en este momento han preferido el beneficio a corto plazo que le puede garantizar el rector versus el beneficio a largo plazo que significa una seguridad social con sus 3 componentes, como pensión, que no hay ahora mismo. En la UAS no tienen pensión. No hay pensión porque eso está descapitalizado. No hay pensión. Ay, Dios. No hay de dónde pensionar a ningún profesor o servidor universitario. No hay riesgos laborales. Y cada vez que se explota una goma o se sale, que vivimos todo el tiempo pidiéndole a papá Dios porque no se nos muera ningún profesor en el trayecto, en el camino, pero vivimos con el salto al cuello, ¿no? O sea, vivimos preocupados. Cada vez que se nos trasladan los profesores, sobre todo de aquí, Paranagua, Samaná, San Francisco, Santiago. Si hay un accidente en el trayecto, no hay como responder. No hay como responder. ¿Entiendes? No, entonces, lo poquito que tenemos único es un poquito de salud de la ARS o el Servicio de Iguala Médica que tenemos. Y entonces, eso tiene 5 clínicas. Pero las 5 clínicas nunca están todas disponibles porque el descuento que nos hacen del 3.04%, de eso el rector solamente le entrega un 2% a la ARS. No le entrega todo el dinero que nos descuenta, ni el 7.09 que le toca entregar. Entonces, no hay garantizada la cobertura de salud. Entonces, ahí hay un riesgo. O sea, él le entrega menos de lo que la ley establece. Exactamente. No, pero ven acá. Y a pesar de finalmente recibir esa buena noticia de la presidencia de que están en disposición del diálogo, ustedes reiteran la no docencia, es decir, no hay hasta ahora ningún tipo de hasta que posibilidad, no haya acuerdo. hasta que no haya algo concreto. Es que tiene que haber un acuerdo, tiene que haber algo en donde hayan propuestas concretas que contribuyan a la solución de estos, que son muchísimos, pero que hemos identificado unos cuantos perentorios que debemos terminar. Por ejemplo, el edificio de ciencia básica, se empezó la construcción cuando Febrillé, que en paz descanse. Ganó Iván y no se ha movido nada. Y ahí están, que eso parece un nido de ratones, de ratas, y esas aulas pudiéramos haberla habilitado con 5 o 6 millones de pesos. Entonces, mientras tanto ojalá hubiese tenido un paneo de esta tarde, de los profesores que están llamados a no impartir docencia, pero que me dijeron, estamos orientando, pero en la orilla del play habían 5 secciones, yo conté, 5 profesores. Uno en la escalinata del Tony Barreiro, otro dando clases al aire libre. Al aire libre. Entonces, si terminamos esas aulas, podemos ir allá. Pero esos profesores son de deporte. Hay un edificio de deporte que se llama Tony Barreiro. No es posible dar docencia ahí en condiciones infrahumanas. Entonces, esos detalles pueden ser resueltos con el presupuesto interno de la universidad. Con lo que se genera internamente, debiéramos poder atender esa demanda. Y con los recursos externos de la presidencia, como lo tiene Francisco Pagán, las construcciones de más de 90 aulas en los edificios de afuera, que era construirle 2 pisos más a cada uno, que son 5 edificios que tenemos fuera. Con eso recuperamos y ya podemos recuperar esas secciones, irlas reubicando y cada vez tener un poquito menos de secciones en el aire libre. Entonces, es que haya el deseo de hacer esto. No creo que el presidente Medina
pueda tomar como excusa, no, que hay un mal manejo y que yo no. No. Porque él le entregó 2 edificios al INTEC de los propios recursos que usted y yo pagamos de impuestos. Y esa no es la Universidad del Pueblo. Le entregó otro edificio a la Pucamaima y esa no es la Universidad del Pueblo. Son consorcios de educación privada que son negocios. Aquí, en la Universidad del Pueblo, en donde vienen precisamente los estudiantes de escasos recursos. Entonces, cuando tú me dices, ¿y el café aprobado no le duele? No, a nosotros nos duele que al presidente y al rector no le duelan los estudiantes. Bueno, agradecemos a Guillermo Santiago, quien es el presidente de FAPROUAS, por aceptar nuestra invitación. Lástima que en estos momentos todo parezca estar en el limbo y que no haya una solución con relación a ese tema, porque hay que suponer que el progreso de los pueblos depende enormemente de la educación, y si en estos momentos no hay ningún tipo de solución, qué lástima que las cosas estén en este nivel. Esperamos que mejoren. Aspiramos a que desde el gobierno se genere y que el presidente de la República se reúna con el gremio y planteemos soluciones concretas. Que así sea. Bueno, Elvin, hemos llegado al final. Así es. Si Dios lo permite, mañana estaremos en otra edición de su espacio Tiempo de Orientación de 11 a 12 de la noche por Cinevisión, Canal 19. Buenas noches.